Hola, este es el primer vídeo de una serie de vídeos sobre máquinas eléctricas titulado Transformadores monofásicos. A lo largo de este vídeo trataré de plantear una panorámica de lo que es un transformador, de cómo funciona, cómo es un transformador ideal y cómo es un transformador real, cuál es el circuito equivalente que podemos extraer de su funcionamiento y hablaremos también de los distintos regímenes de marcha. Por último, hablaremos también del balance de potencia y del rendimiento de un transformador y también daremos una breve pincelada sobre las características constructivas de este. Un transformador no es más que un aparato estático basado en inducción electromagnética que convierte un sistema de corrientes alternas en otro sistema o en varios sistemas cuyas tensiones e intensidades son generalmente diferentes pero trabajan a la misma frecuencia. Constructivamente está formado por un núcleo cerrado de hierro compuesto por distintas chapas magnéticas y rodeado de dos devanados o arrollamientos denominados primario y secundario. El principio de funcionamiento de un transformador se basa en la inducción electromagnética, de forma que si nosotros conectamos el primario a una red de corriente alterna, se produce un flujo que atraviesa un circuito magnético que a su vez induce una fuerza electromotriz en el arrollamiento secundario. De esta forma, el primario recibe la potencia de la red y por tanto se puede considerar un receptor o un consumidor, y el secundario se une al circuito de usuario o de utilización y por tanto se considera un generador. Las aplicaciones de los transformadores son muy numerosas. Quizá el ámbito donde mayor uso tienen es en el ámbito industrial. En este ámbito se suele utilizar una amplitud y una frecuencia fija en el primario, y lo que se obtiene en el secundario es una ganancia o una reducción de tensión. Derivado de este proceso, pues no hay ganancia de potencia, sino que tenemos unas pequeñas pérdidas que veremos posteriormente, y se suelen utilizar en grandes potencias como variadores de tensión, tanto elevadores como reductores, en líneas de transporte de energía eléctrica. Otra aplicación importante es como elementos de un circuito, por ejemplo, para hacer sistemas de acoplo magnético. En sistemas electrónicos también se utilizan como adaptadores de impedancia o como separadores para aislar carga de fuente. Otra de las aplicaciones sería como elemento de medida, donde se utilizan como elementos adaptadores para instrumentación electrónica. El principio de funcionamiento de un transformador es muy sencillo. Nosotros aplicamos una tensión alterna o una corriente alterna al devanado primario y se genera un campo magnético cuya magnitud depende de la tensión aplicada y del número de espiras o vueltas de ese arrollamiento primario. El flujo generado atraviesa todo el circuito de hierro y atraviesa también el devanado secundario, que está arrollado sobre ese mismo núcleo de hierro. Según la ley de Faraday, puesto que tenemos un flujo magnético variable en el tiempo, se inducirá una tensión en el secundario y por tanto, si ese secundario tiene cierta resistencia, pues se generará una corriente secundaria. Si elegimos convenientemente el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario, podemos obtener una determinada relación de tensiones llamada relación de transformación, que nos permite conseguir el traspaso de energía deseado entre primario y secundario. Es conveniente definir lo que se denominan los valores nominales o valores asignados de un transformador. En primer lugar, definimos las tensiones nominales como aquellas para las que ha sido diseñado el transformador. Estas tensiones, denominadas como V1N y V2N, son proporcionales al número de espiras de cada uno de los devanados. La potencia nominal o potencia asignada es la potencia aparente del transformador para la cual el fabricante garantiza que no se van a producir calentamientos peligrosos durante el funcionamiento continuo de la máquina. Evidentemente, los dos devanados del transformador tienen la misma potencia asignada. Las corrientes nominales
se obtienen a partir de las tensiones asignadas y de la potencia asignada, de forma que en un transformador monofásico se cumple que la potencia aparente es igual a la tensión nominal de primario por la corriente nominal de primario, y esto mismo es igual a la corriente secundaria nominal por la tensión secundaria nominal. La relación de transformación es precisamente el cociente entre las tensiones asignadas de primario y secundario, y se denomina con la letra M. Por tanto, se cumple siempre que M es igual a la relación entre espiras del primario y secundario, igual a la relación entre tensiones de primario y secundario, e igual a las corrientes de secundario y de primario, siempre en términos nominales. En el comportamiento de un transformador ideal como el que tienen en la figura, existe un flujo magnético común que atraviesa tanto el devanado primario como el secundario a través de ese camino de hierro. Ese flujo lo que hace es inducir una FEM en el devanado primario, que es proporcional al número de vueltas de ese devanado, y también una FEM en el devanado secundario, que es proporcional al número de vueltas del devanado secundario. Los valores eficaces de esas FEMs que se inducen son siempre proporcionales a la frecuencia, al número de vueltas y al valor máximo del flujo magnético común. El cociente entre estos valores eficaces de FEM es lo que se conoce como la relación de transformación. En un transformador real, tanto el arrollamiento primario como el arrollamiento secundario, que son de cobre, tienen una cierta resistencia. Por tanto, una primera aproximación hacia el transformador real sería añadir en serie con cada devanado una resistencia para hacer que se comporte como este. En el primario tendríamos una resistencia de primario y en el secundario una resistencia de secundario. Si miramos al circuito de la figura, ahora tendremos que la tensión que nosotros aplicamos al primario, debido a la caída de tensión en esa resistencia, no se corresponde con la FEM de primario. Y lo mismo ocurre en el arrollamiento secundario. En un transformador real tenemos también otro efecto producido por lo que se denomina el flujo de dispersión. Si se fijan en la figura, parte del flujo magnético generado por el primario no atraviesa el secundario, sino que se pierde en el aire. Y lo mismo ocurre con el flujo que se genera en el secundario. Bien, esto se puede modelar con una inducción para el primario, denominada inducción de dispersión, y también con otra para el secundario. Ambas inducciones producen una determinada reactancia, denominada reactancia de dispersión. Si introducimos estas nuevas impedancias de dispersión dentro de nuestro circuito del transformador ideal, obtenemos lo que se denomina el circuito equivalente de un transformador. Este circuito está formado por esas resistencias y esas impedancias y genera las ecuaciones que ven en la parte derecha de la imagen. Para aproximarnos todavía más a un transformador real, deberíamos incluir las denominadas pérdidas en el hierro. Estas pérdidas representan toda esa potencia que, debido a fenómenos de histéresis magnética y a corrientes de Foucault en el bloque o en el núcleo magnético del transformador, se pierden en forma de calor. Estas pérdidas suelen tener un valor proporcional al máximo del campo magnético común y también a la frecuencia, y se suelen modelar mediante una resistencia en paralelo con una determinada reactancia. En la ecuación que tienen en la parte inferior vemos cómo la corriente de primario I sub 1 es igual a la corriente I sub 0, que es la que circula por esta rama en paralelo, más la corriente de secundario I sub 2 partido por M, que es la relación de transformación. Si observamos el circuito anterior, vemos que I sub 2 es igual a M por I sub 2'. Si dividimos todo el secundario por M, obtenemos el circuito de la parte inferior de la figura. En este caso, denominamos R2'
como m cuadrado por r2 y x2' como m cuadrado por x2. Después de hacer esta operación, llegamos a lo que se denomina el circuito equivalente exacto de un transformador reducido al primario. Esta misma operación la podíamos hacer con el secundario, existiendo también un equivalente denominado equivalente exacto del transformador reducido al secundario. Puesto que la corriente I sub 0 que modela las pérdidas en el hierro es muy pequeña en relación con la corriente que circula por primario y secundario, podemos desplazar la rama en paralelo obteniendo lo que se denomina el circuito equivalente aproximado. En este caso se denomina resistencia de cortocircuito como la suma de R1 más R2' y reactancia de cortocircuito como X1 más X2'. Por tanto, podemos modelar todo este circuito de una forma aproximada mucho más sencilla con el circuito que tienen a continuación. Bien, obtenemos por tanto el circuito equivalente aproximado de un transformador que está formado por una rama en paralelo que representaría las pérdidas en el hierro y luego una rama en serie formada por la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. Analizando este circuito con detalle, cosa que no vamos a hacer ahora, obtenemos la denominada relación de Kapp que nos permite determinar cuál es la caída de tensión en el secundario de un transformador. Se dice que un transformador funciona con una marcha industrial cuando el primario se encuentra alimentado a la tensión y a la frecuencia nominal. Las marchas industriales más habituales son la marcha en vacío, es decir, cuando tenemos el primario conectado a tensión nominal pero no tenemos carga en el secundario, y la marcha nominal, que es cuando el transformador está conectado a tensión nominal en el primario y está suministrando la potencia nominal que ha especificado ese fabricante. En todas las marchas industriales, el valor eficaz de la FEM primaria es prácticamente constante. Como las caídas de tensión en general de R1 y X1 son muy pequeñas frente a la FEM del primario, el valor máximo del flujo magnético se suele conservar en todas las marchas industriales y por tanto las pérdidas en el hierro son prácticamente constantes con independencia del tipo de marcha industrial. Una de las marchas industriales más habituales es la denominada marcha en vacío. Cuando un transformador funciona en vacío, su primario se conecta a la tensión nominal, es decir, a V1N, y el secundario se deja en circuito abierto, por tanto no circula corriente en el secundario. La corriente que absorbe el primario se denomina corriente de vacío y lleva asociada una potencia absorbida y un coseno de phi. Mientras en el secundario lo que tenemos es V20, que es la tensión en vacío del secundario. Pues bien, se cumple que V20 es igual a la tensión del secundario nominal, que es igual a la tensión del primario nominal dividida por M, por la relación de transformación. Con lo cual un transformador, cuando funciona de manera ideal en vacío, las tensiones de sus devanados guardan esa relación de transformación entre sí. Cuando el transformador trabaja en carga, absorbe por el primario una potencia activa que denominamos P1 y cierta parte de esta potencia se pierde en la propia máquina provocando su calentamiento. El resto de la potencia es la que el transformador suministra a la carga a través del secundario. En los devanados de la propia máquina se producen las denominadas pérdidas en el cobre, tanto en el primario como en el secundario, y son debidas al efecto Joule, es decir, un calentamiento resistivo, cuando circulan las corrientes I sub 1 e I sub 2, es decir, primario y secundario, por las resistencias de estos devanados. Por tanto, la potencia de pérdidas en el cobre total será la suma de las dos pérdidas anteriores. Además de todo esto, en el núcleo magnético del transformador, tal y como habíamos visto hace unas transparencias, se producían unas pérdidas en el hierro debidas a las corrientes de Foucault y a la histéresis magnética. En vacío, la potencia entregada, es decir, la potencia P sub 2 y las pérdidas en el cobre secundario,
son nulas porque la corriente que circula por el secundario es cero. Además de esto, puesto que la corriente que circula por el primario es muy pequeña, las pérdidas del cobre en el primario son también muy pequeñas. Por tanto, la potencia activa que consume en vacío un transformador es prácticamente igual a las pérdidas que se producen en el núcleo magnético o pérdidas en el hierro de la máquina. Es decir, P sub 0, la potencia que absorbe en vacío, son las pérdidas en el hierro del transformador. Además, I sub 0, esta corriente magnetizante, puede descomponerse en una componente en fase con la tensión V1 y otra componente en fase con el flujo magnético común. De forma que si lo expresamos en formato fasorial, I sub 0 es igual a IFE más I mu. Bien, precisamente por la existencia de esta I sub 0, de esta corriente de magnetización, se comprende que la corriente de primario y la corriente de secundario no guarden exactamente la relación de transformación M. No obstante, cuando las condiciones de carga del transformador son elevadas, es decir, cuando estamos trabajando con más de un 75% de la corriente nominal de primario, esta I sub 0 se suele despreciar. Y en estas condiciones sí que se puede tomar que la relación entre corrientes de primario y secundario es igual a M, a la relación de transformación. Por el mismo motivo tampoco podemos asumir que V1 y V2, es decir, la tensión de primario y la tensión de secundario, guarden la relación de transformación. En este caso, la tensión de secundario suele ser ligeramente distinta que la tensión de vacío de secundario, es decir, V20, que es lo mismo que la tensión nominal de secundario. Por tanto, en carga un transformador no va a proporcionar una tensión secundaria invariable con la carga que guarde exactamente la relación de transformación respecto a la tensión primaria. La diferencia precisamente entre la tensión de secundario y la tensión de secundario en vacío dependerá de los parámetros del transformador, de la corriente de secundario y del factor de potencia. No obstante, los trafos de potencia se suelen construir de forma que estas variaciones en la tensión secundaria sean pequeñas. Para un transformador en carga podemos definir el índice de carga como el cociente entre la potencia aparente entregada a la carga y la potencia nominal del transformador. En marcha industrial, la tensión secundaria, como hemos dicho, no va a ser muy diferente de la tensión nominal asignada, V2N. Por tanto, podemos aproximar el factor de carga como el cociente entre la corriente secundaria dividido entre la corriente secundaria nominal. Cuando un transformador funciona en carga con una marcha industrial, definimos la caída de tensión relativa o regulación epsilon sub c como la diferencia entre la tensión nominal secundaria y la tensión entregada a la carga dividido por la tensión nominal secundaria. Esta caída de tensión relativa epsilon sub c puede tener dos signos. Para las cargas inductivas o resistivas, epsilon sub c siempre es positivo, de forma que la tensión secundaria siempre tiene un valor eficaz que es inferior a la tensión secundaria en vacío. Por tanto, se produce una pequeña caída de tensión en el secundario cuando la máquina pasa de estar funcionando en vacío a funcionar en carga. Sin embargo, con cargas capacitivas puede ocurrir que esta tensión relativa sea negativa. Esto se conoce como el efecto Ferranti y en este caso la tensión secundaria podría alcanzar valores superiores a las que tiene en vacío, es decir, a tensión nominal de secundario. Por tanto, produciría una pequeña subida de tensión cuando la máquina pasa de estar en vacío a estar en carga. Bien, otra marcha del transformador es la marcha en cortocircuito. En este caso, lo que hacemos es provocar un cortocircuito en el secundario y aplicar al primario una tensión VCC reducida hasta que circule precisamente por el primario la corriente nominal de primario. Esta prueba también se puede hacer en el secundario. Por tanto, en general, la tensión del cortocircuito es aquella tensión que aparece en uno de los devanados cuando se cortocircuita el otro, teniendo en cuenta que en el devanado que no ha sido cortocircuitado fluye la corriente nominal. La tensión de cortocircuito se suele expresar como valor porcentual.
de forma que podemos definir la tensión relativa de cortocircuito como la relación entre la tensión de cortocircuito referida a la tensión nominal de primario. La tensión de cortocircuito se suele medir en el ensayo de corto, que se realiza a intensidad nominal, y es un dato muy importante de un transformador que suele figurar en la placa de características. Es importante porque es un indicador de la impedancia interna del transformador, de forma que una tensión de cortocircuito baja indica que el transformador tiene una impedancia interna baja y por tanto la tensión de salida bajo carga se va a reducir muy poco. Los transformadores con tensión de corto baja presentan una tensión relativamente constante y aquellos con una tensión de cortocircuito alta presentan una salida más variable. Existe un caso concreto de cortocircuito denominado cortocircuito accidental, que al contrario del caso anterior, que era un ensayo controlado, este cortocircuito se produce por accidente cuando, estando el primario alimentado a la tensión nominal, se produce un cortocircuito en bornes del secundario del transformador. Este cortocircuito también puede tener su origen en causas internas al propio transformador. Bien, en este caso la corriente de cortocircuito únicamente viene limitada por la impedancia interna del transformador y por tanto, como estamos alimentando a tensión nominal, puede alcanzar valores muy elevados. Por tanto, no es lo mismo el ensayo de cortocircuito que el fallo de cortocircuito. En las expresiones que figuran en la parte inferior de esta diapositiva vemos que la corriente de fallo es inversamente proporcional a la tensión relativa de cortocircuito. Por tanto, si la tensión relativa de cortocircuito es pequeña, las corrientes de fallo pueden llegar a ser muy grandes. Por otra parte, cuanto mayor es el valor de la tensión de cortocircuito, tenemos valores más pequeños de las corrientes de cortocircuito en los devanados del transformador. Es decir, que si un transformador se construye para que su tensión relativa de cortocircuito sea pequeña, conseguiremos que la caída de tensión en la máquina sea también pequeña, pero en cortocircuito las corrientes de fallo que van a circular van a ser muy elevadas. Por tanto, hay que buscar un equilibrio entre esos efectos favorables de disminuir la tensión de cortocircuito, es decir, tener menor caída de tensión, y sus efectos perjudiciales, que son provocar mayores corrientes en caso de fallo. En caso de fallo, las corrientes de cortocircuito provocan unos efectos térmicos que hacen que la temperatura del transformador suba mucho y por tanto los aislantes puedan perjudicarse, puedan resultar afectados, y por otro lado tiene unos efectos dinámicos de forma que la circulación de estas corrientes a través de las espiras de los devanados provoca una serie de fuerzas que pueden llegar a deformar la estructura. Por tanto, hay que dotar a los devanados y a los soportes de estos de la suficiente rigidez mecánica como para poder soportar estas fuerzas. Bien, llega el momento de hacer un balance de potencias de un transformador. Como podemos ver en la figura, en principio el transformador absorbe una potencia por el primario denominada P1 y entrega a la carga una potencia activa que es siempre inferior a la P1, a la potencia absorbida. Lo que queda por en medio son las pérdidas en el transformador, que se suelen disipar en forma de calor y ruido y vibraciones. Por un lado tenemos pérdidas en el cobre del primario debidas a la circulación de la corriente por el primario, y por otro lado las pérdidas en el cobre del secundario debidas a la circulación de la corriente de secundario. La suma de estas dos es lo que se denomina las pérdidas en el cobre totales. Y por último tenemos también las pérdidas en el hierro. La única pérdida fija que tenemos en un transformador, es decir, aquella pérdida que es igual para cualquier marcha industrial, son las pérdidas en el hierro, que recordamos que eran iguales a las pérdidas en vacío de un transformador. Como pérdida variable solo tenemos las pérdidas en el cobre, que son función del índice de carga o de la carga que tenga un transformador. En el secundario siempre se va a verificar que la potencia de secundario es igual a la tensión de secundario por su corriente por el coseno del ángulo de phi. Es decir, que P2 es igual al índice de carga por la potencia aparente nominal por el coseno de phi. De forma que finalmente tenemos que la potencia absorbida por el trafo es la potencia entregada a la carga más las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro.
Ya estamos en condiciones, por tanto, de calcular el rendimiento de un transformador como el cociente entre la potencia que entrega la carga y la potencia que absorbe de la red. Si sustituimos las expresiones anteriores en la fórmula del rendimiento, obtenemos esa expresión que tienen delante, y si pintamos la gráfica de rendimiento respecto a la carga o al índice de carga del transformador, obtenemos las llamadas curvas de rendimiento de un transformador, de las cuales tienen ahí dos ejemplos delante. Si observan la gráfica, sea cual sea el factor de potencia, existe siempre un único valor de carga para el cual se obtiene el rendimiento máximo de un transformador. Esta carga se corresponde con un índice de carga denominado índice de carga óptimo y se da para una potencia aparente que es igual al índice de carga óptimo multiplicado por la potencia aparente nominal. El rendimiento máximo es diferente para cada factor de potencia, sin embargo, el índice de carga óptimo es siempre el mismo. El mayor de los rendimientos se va a producir cuando el factor de potencia vale 1, es decir, cuando tenemos carga puramente resistiva. Este rendimiento máximo se dará cuando las pérdidas fijas sean igual a las pérdidas variables, es decir, cuando se cumpla que las pérdidas en el cobre totales son iguales a las pérdidas en el hierro. Por tanto, operando un poco con la función anterior, obtenemos que el índice de carga óptimo es la raíz cuadrada de las pérdidas en el hierro partido de las pérdidas en el cobre nominales. Y el punto de rendimiento o de eficiencia máxima es el que tienen en esa ecuación delante de ustedes. Observando la gráfica anterior, vemos que es conveniente evitar el funcionamiento de un transformador con cargas pequeñas, porque en ese caso el rendimiento sería muy bajo. Debemos procurar siempre que el transformador funcione con un índice de carga que esté próximo al óptimo, para tener un mejor rendimiento, una mayor eficacia. Si el transformador estuviese funcionando siempre con su carga asignada, interesaría que el C óptimo fuese igual a la unidad, y así funcionaría con un rendimiento máximo. Pero lo habitual es que la carga sea variable. Por esta razón, los transformadores grandes se suelen diseñar de forma que el C óptimo está entre 0,5 y 0,7. Se debe elegir siempre un transformador cuya potencia nominal no sea demasiado elevada para el servicio al que se destina, ya que trabajarían con carga reducida y su rendimiento sería muy bajo. Bien, por último vamos a hablar de aspectos constructivos de los transformadores, empezando por el transformador más sencillo, que es el monofásico de 2 columnas. Se trata de un núcleo magnético rectangular que tiene 2 columnas sobre el que se enrollan el devanado primario y el devanado secundario. Sin embargo, estos arrollamientos no se realizan el primario en una columna y el secundario en otra, sino que se reparten por igual en ambas columnas para poder reducir así los flujos de dispersión. Bien, con objeto de reducir aún más el flujo de dispersión, se puede utilizar el transformador monofásico acorazado o transformador de 3 columnas, en la cual la columna central tiene doble sección que las otras 2 columnas. El arrollamiento primario y el secundario se bobinan juntos sobre la columna central, de esa forma se reduce enormemente el flujo de dispersión. En esta imagen vemos un transformador trifásico de 3 columnas. En este caso hay un núcleo magnético que tiene 3 columnas de igual sección y sobre cada columna se bobinan o se enrollan uno sobre otro los 2 devanados primario y secundario de cada una de las fases. Hay 3 fases. Las fases posteriormente se conectan entre sí formando una estrella, un triángulo o un zigzag. Los transformadores se pueden clasificar en transformadores secos y transformadores en baño de aceite. Los que hemos visto anteriormente son todos transformadores secos para potencias bajas. Cuando las potencias ya son medias se suelen encapsular en una resina epoxi. En el caso de los transformadores en baño de aceite se suelen emplear cuando las potencias ya son muy grandes y necesitamos que haya gran disipación de calor. En esta imagen pueden ver un ejemplo de transformador en baño de aceite. Si se fijan, tenemos un núcleo de hierro con unos devanados que están inmersos en una cuba llena de aceite. Hay también un depósito de expansión conectado a esta cuba que garantiza que el nivel de aceite siempre sea el adecuado.
Rodeando toda esta estructura tenemos una serie de radiadores que se encargan de evacuar el calor producido por el transformador en su funcionamiento.